tenemos que resolver esta integral. Nos piden que calculemos esta integral donde c es la circunferencia z igual a 3. Z igual a 3, la he dibujado aquí, es la circunferencia de radio 3 y vemos que en el denominador tiene dos polos, en el 1 y en 2, ¿no? Entonces voy a hacerlo por el teorema del residuo. Si tenemos una integral a lo largo de un camino cerrado c de una función f de z, diferencial de z, y f de z es analítica dentro de un contorno c, en nuestro caso sería la circunferencia, excepto en un número finito de polos, en nuestro caso hay dos, el A y el B, esos polos tienen unos residuos que vamos a llamarlos A menos 1, B menos 1, como se suelen nombrar los residuos de los polos. Entonces, esa integral es directamente igual a 2 pi i por la suma de los residuos de cada uno de los polos. En este caso nuestro hay dos, pues lo pondríamos así. O sea, la integral de f de z es 2pi veces la suma de los residuos en los polos que encierra la curva C. Y el teorema de Cauchy y las fórmulas integrales de Cauchy son casos especiales de este resultado. Pero esto se llama teorema del residuo. Entonces, ¿cómo calcular los residuos? Bueno, pues os voy a dar la fórmula. Claro, los polos pueden ser de orden 1, de orden 2, del orden que sea. En este caso son de orden 1 porque vemos que son raíces de orden 1 del denominador, ¿no? Entonces, en general, si tenemos un polo de orden n, esto es para un polo de orden n, la fórmula es el residuo igual al límite cuando z tiende a A, al polo, de 1 dividido n menos 1 factorial, n insisto que es el orden del residuo, del polo, por la derivada n menos 1ésima de la función f de z con respecto a z n menos una vez de z menos a elevado a n por la función f de z. Esto es como hallar el residuo de orden n. Pero si el residuo del polo, para hallar el residuo de un polo de orden 1, si n es igual a 1, como en nuestro caso, pues se simplifica mucho, ¿no? Porque si n es igual a 1, pues a menos 1 será igual al límite cuando z tiende a A de z menos a por la función f de z, que esta es la fórmula que vamos a aplicar nosotros para el problema que tenemos para hallar los residuos de los dos polos. Y ya estará hecho el problema, solo tenemos que luego sumarlos y multiplicarlos por 2pi i. O sea que a menos 1, vamos a suponer que el a es el polo 1, ¿no? El 1 y luego el b pues será el 2, ¿no? Pues el residuo del polo 1 será igual a z menos 1, al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por la función, y a la función la copiamos, seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado dividido entre z menos 1 por z menos 2, ¿no? Bueno, pues cuando la z tiende a 1, tendremos, bueno, en primer lugar vemos que esto se quita, seno de pi,
Eso ya es el resultado. Seno de pi más coseno de pi dividido por 1 menos 2. 0 menos 1 dividido entre menos 1. Y esto nos sale 1. Bueno, esto es para el polo 1. Para el polo 2, pues lo llamamos B. B igual a 2. Su residuo B sub menos 1 es igual al límite cuando z tiende a 2 de, ahora ponemos aquí, z menos 2 por la función seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado dividido z menos 1 por z menos 2. Eliminamos, sustituimos la z por 2, seno de 4pi más coseno de 4pi partido por 2 menos 1, ¿no? Bien, 0, 4pi, pues es 1, ¿no? El coseno dividido entre 1, pues me sale 1, ¿no? ¿Dónde estaba? Nuestra fórmula del teorema del residuo está aquí, por lo tanto podemos afirmar que la integral que nos han pedido pues es igual a 2 pi i por la suma de los dos residuos de los polos. Los dos polos que están encerrados dentro de la curva C. Pues esto es 4 pi i es el resultado.